¿Cómo concretamente hacer una evaluación de impacto? ¿Cómo aplicar métodos de evaluación? En la clase pasada, en el video pasado, vimos que se necesita hacer un análisis contrafáctico y que se necesita evitar en este análisis contrafáctico los sesgos de selección. Pero ¿qué quiere decir toda esa teoría? ¿Cómo en última se evita un sesgo de selección en un análisis contrafáctico que nos permita determinar el impacto de una política? Bueno, esto es mejor entenderlo con ejemplos. Sí. Vámonos con este caso. Es el caso de una política de inserción laboral para jóvenes. De estas hay por todo el territorio nacional, a nivel territorial y a nivel también nacional. Este es un ejemplo de una de estas políticas que se implementó en Cali, la alcaldía de Cali, que se llama Talento TIC 2023, que en últimas le apostaba a tener una formación para los jóvenes, para que en últimas lograsen estar insertados en el mercado laboral digital. Eso es lo que se buscaba o el objetivo que tenía este proyecto. Obviamente la pregunta es, ¿cómo medir, ¿no? ¿Cómo medir el impacto de esta política o de este proyecto? ¿Cómo analizar? Bueno, una primera opción en el caso de esta política sería comparar la situación laboral antes y después del entrenamiento. Eso podría ser alguien, pues veamos si los jóvenes, analicemos si los jóvenes que entraron al programa antes estaban desempleados y veamos en el futuro si están desempleados. Pues resulta, acontece que eso no se puede hacer para medir el impacto. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque estamos ahí entrando en un sesgo de selección. Estamos seleccionando solamente a las personas que participaron en el programa. Y resulta que adicional al programa hay muchos otros factores que eventualmente pueden afectar que los jóvenes encuentren o no empleo. Por ejemplo, puede ser que la economía crezca. Como crece la economía, hay más empresas, como hay más empresas, es más fácil encontrar empleo. Entonces el joven que entró al programa encontró empleo, pero no encontró empleo porque haya participado en el programa, sino que encontró el empleo porque la economía creció, y como la economía creció hubo más oportunidades, y tanto el joven que estuvo en el programa como los que no participaron en el programa lograron conseguir empleo. Entonces el impacto pues no fue mayor en ese caso hipotético. Así que de nuevo, no se puede en esta situación comparar la situación laboral antes y después del entrenamiento, porque entramos en un sesgo de selección. Terminamos seleccionando solamente a personas que estuvieron en el programa. No hay aleatoriedad. Bueno, alguien te podría decir, bueno, tengo otra idea. Yo quiero comparar la situación de los que participaron y de los que no participaron. Si no se puede solamente aquí los que participaron porque hay un sesgo de selección, bueno, pues entonces vámonos con los que no participaron. Bueno, quizá, pero la comparación puede ser engañosa, ya que los que participan quizá tienen en sí mejor nivel educativo que los que no participan. Y entramos ahí de nuevo en un sesgo de selección, ¿no? De nuevo, en sí los que deciden estar en este tipo de proyectos son jóvenes que dicen, yo quiero encontrar empleo, yo estoy motivado, yo tengo los mejores resultados en mi universidad, yo estoy motivado. Y si seleccionamos a estas personas que están en este programa y simplemente cogemos a cualquier persona que no haya participado en el programa, de nuevo estamos entrando en un sesgo de selección, sobre todo con los que participaron en el programa. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo evitar el sesgo de selección? ¿Cómo evitar caer en esos errores en el análisis contrafáctico y lograr una adecuada medición del impacto de un programa, de una política, de un proyecto? Bueno, vamos a ver algunos de esos métodos que se han creado para luchar contra los sesgos de selección, ¿no? Una de esas metodologías muy utilizadas son los ensayos controlados aleatorios. ¿Qué es un ensayo controlado aleatorio? Implica diseñar la convocatoria para participar en un proyecto política de forma tal que se genere un grupo aleatorio de individuos
que no sea beneficiado de la política, pero que sirva como grupo de control. O en otras palabras, si yo quiero hacer un análisis contrafáctico que no tenga sesgo de selección, necesito un grupo de control. Es decir, necesito el grupo A que participó en mi política, en mi proyecto, y un grupo B que no haya participado en mi política, en mi proyecto, pero que ambos grupos sean muy similares para que puedan ser comparables. Eso es lo que se necesita lograr. En el caso concreto de esta política o de este proyecto de inserción laboral para jóvenes que vimos hace un instante, ¿cuál sería entonces la solución para hacer una evaluación de impacto? Tendríamos que hacer un ensayo de control aleatorio. Si se hace, por ejemplo, una convocatoria y participan 1000 jóvenes, pero solo son seleccionados de manera aleatoria 500 de esos 1000 jóvenes que participaron en la convocatoria, se puede lograr un grupo de control estadísticamente similar y luego comparar los dos grupos. Es decir, yo hago mi convocatoria, participan 1000, pero solo pasan al programa de manera aleatoria 500 jóvenes. Y los otros 500 ya me desentiendo de ellos de ninguna manera. Yo les digo muy estratégicamente, no se preocupen, los vamos a tener en cuenta en futuras ocasiones. Sin embargo, necesito que me dejen aquí sus datos, yo hago la encuesta y demás, tengo la información de ese grupo B y de nuevo, como fue una selección aleatoria, grupo A y grupo B son comparables, los puedo comparar estadísticamente, son comparables. ¿Qué es luego lo que yo voy a hacer? Voy a coger el grupo A y voy a analizar después del programa cuál fue su resultado, cuántos encontraron, por ejemplo, empleo. Así que podríamos decir que estos 500, 250 encontraron empleo. Ahora, ¿cómo saber si eso fue gracias al programa o no? Tengo después que llamar a este grupo B y preguntarlos, ustedes que no participaron en el programa, ¿cuántos están empleados? Si yo los llamo y resulta acontece que 250 están empleados y 250 no están empleados, eso es lo mismo que ocurrió en el grupo A, que sí participó. ¿Eso qué quiere decir? El programa, el proyecto no sirvió de nada. No tuvo impacto, el impacto fue nulo. Si yo llamo, sin embargo, y en el grupo A averiguo y me dicen, no, aquí de los 500 que participamos, 400 ya estamos empleados y solo 100 desempleados. Pero y en el B yo llamo y me dicen, miren, aquí estamos empleados después de mucho tiempo, 300 personas y 200 están desempleadas. Ahí decimos, oh, este programa sí tuvo impacto. ¿El impacto de cuánto fue? De 100 personas. De 100 personas. Esa es la diferencia entre los dos. Porque a ambos sufrieron las mismas condiciones, por ejemplo, económicas. La economía, los efectos macroeconómicos los impactaron a los dos de la misma manera. Estadísticamente hablando son similares. Hay la misma, estadísticamente hablando, distribución, por ejemplo, de mujeres y hombres, de hombres con nivel bachillerato y en este grupo y hombres de mujer con bachillerato aquí y demás. Y así se puede medir el impacto. De nuevo, el impacto no son los resultados. El impacto no son los 400 jóvenes que estuvieron, que luego encontraron empleo con este programa. Esos son los resultados. 400 jóvenes del programa lograron empleo, pero ese no es el impacto. El impacto es la diferencia que hay entre los que participaron y los que no participaron. El impacto sería de 100 personas. Esto es muy importante de nuevo. Porque si cuando uno hace estos análisis de impacto se da cuenta que los proyectos no están teniendo impacto, que por cierto eso ocurre muchísimo, pues hay que revisar las cosas. Se están invirtiendo mal los recursos públicos, hay que analizar qué está pasando. Bueno, veamos otro método que se ha creado para hacer esto de la evaluación de impacto. Se llama el emparejamiento. El emparejamiento son ejercicios cuasi experimentales o que uno llama cuasi experimentos. El emparejamiento implica el uso de métodos estadísticos para mimicar la aleatoriedad. Y por cierto, estos a veces son utilizados para resolver algunos límites que tienen los ensayos controlados aleatorios que acabamos de mencionar, porque estos ensayos controlados aleatorios tienen estas desventajas. Primero, que tienen retos éticos,
¿Por qué aleatoriamente va a participar los que están en A y aleatoriamente otras personas no? No, pues que todos somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos. Esa es una crítica ética que se le puede dar a este método. Otro problema es lo financiero, ¿no? Hay que hacer una convocatoria para 1000 y luego hay que hacerle seguimiento a los 500 que no fueron seleccionados. Eso requiere pues al funcionario ahí llamando a las personas y pues un contratista cuesta para que haga eso. Y también de planeación, uno tiene que planear esto con tiempo y uno tiene que planear el ejercicio de impacto con tiempo. Pero esta estrategia del emparejamiento cuasi experimental nos ayuda a mitigar muchos de esos riesgos mimicando la aleatoriedad. Digamos que ustedes hacen un proyecto, su jefe los manda a hacer un proyecto, nunca les dice su jefe que tienen que hacer un análisis de impacto y después el jefe los llama y dice, oiga, me regañaron aquí en el departamento de planeación o me regañaron si estoy en un organismo internacional, me regañaron que dónde está la propuesta de la evaluación de impacto, fulanito, necesito que me ayude, envíeme un documento con la propuesta de la evaluación de impacto porque si no vamos a perder los recursos que nos están enviando desde la Unión Europea. Y usted se angustia, usted dice, no, ¿qué voy a hacer si no, eso yo no lo pude planear, no tuve tiempo? Bueno, la solución es utilizar este método, esta estrategia. ¿Qué se hace con el emparejamiento? Para mimicar la aleatoriedad de los ensayos controlados aleatorios, lo que uno hace es hacer un match. Se hace un match entre personas que participaron en el proyecto con individuos que no participaron, pero que son similares a cada participante en todas las variables, a excepción del hecho de haber participado. Entonces, en este caso, la participación no se asigna aleatoriamente como se hace en el método de ensayos controlados aleatorios, pero con métodos estadísticos que mimican esta aleatoriedad. Por ejemplo, yo, de nuevo, no lo planeé, pero llamo a mi jefe y le digo, jefe, mire, tengo la solución. Vamos a hacer una encuesta en el territorio en donde está el proyecto, para conocer en cada individuo de la muestra que hagamos la edad, educación, género, y también vamos a analizar cualquier otra variable que usted me indica, jefe. Luego vamos a hacer un match, vamos a coger los resultados de esa encuesta en el territorio y vamos a hacer un match con las personas que están participando en nuestro proyecto. Entonces resulta que en nuestro proyecto que están participando, digamos que 20 personas, no un proyecto muy grande, pero están participando 20 personas. Dentro de esas 20 personas tenemos, por ejemplo, a un adulto mayor de 50 años, hombre, desempleado con un nivel de formación X o Y y demás, también de la comunidad LGTBI, digamos que tiene esas características. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a coger los resultados de la encuesta que yo fui a hacer en el territorio para preguntarle a las personas todos esos elementos y voy a hacer un match entre el que sí participó en mi proyecto y el que no participó porque estaba en mi encuesta. Hago un match. Y así lo tengo que hacer con los 20 participantes. Un match, de nuevo, entre personas que participaron en el proyecto, de las cuales yo tengo ya la base de datos, con individuos que sean similares a cada participante en todas las otras variables, a excepción del hecho de haber participado. Luego, cuando ya se hace eso, se computa la diferencia, así como se hizo en los ensayos controlados aleatorios, en la variable que se está estudiando, y la diferencia entre los dos grupos da el impacto del programa. Eso se llama emparejamiento, es una manera de mimicar la aleatoriedad. Esa es la solución entonces que le pueden dar eventualmente a su jefe, no sé dónde vayan a trabajar ustedes, si en alguna fundación o en el DNP o en una empresa, entidad pública. Bueno, de nuevo, si no planearon hacer una evaluación de impacto, no se vayan a angustiar. Esta es una manera de hacerlo. Lo único es que quizá requiere un poquito más de esfuerzo, ¿no? Porque no se había planeado la encuesta y entonces usted le va a decir, bueno, jefe, vamos a hacer esto, pero necesito que me dé tantos recursos, 3 milloncitos de pesos para contratar aquí a los que van a ir a la calle a preguntar de manera aleatoria en este territorio de donde vienen nuestros participantes, pues información básica para luego hacer un match, para luego hacer un emparejamiento. Eso se puede hacer, pero de nuevo es una alternativa en muchas ocasiones. Por cierto, de una vez hago la aclaración, en Colombia tenemos un mal gigantesco. En Colombia somos de los mejores del mundo agendando políticas públicas de desarrollo.
Eso hay propuestas para hacer políticas de todo tipo. Todos están diciendo un proyecto esto, esto y lo otro. También somos muy buenos a la hora de formular políticas públicas. Somos malos a la hora de implementar esas políticas, esos programas, esos proyectos de desarrollo. Y somos perversos a la hora de evaluar políticas públicas, lo cual es algo muy malo. Somos muy buenos por allá agendándolas, ¿sí? También buenos somos diseñándolas, pero a la hora de implementarlas no tenemos ni idea si tienen impacto o no. No nos preocupamos por eso en Colombia. Eso no es algo que ocurra, por ejemplo, en Europa. En Europa, por lo general, siempre hay que hacer evaluación de impacto. Yo creo que esto va a ser algo que va a cambiar con el tiempo en Colombia. Seguramente el DNP en algunos años va a empezar a forzar a todas las entidades públicas a que en los proyectos importantes que tengan contemplen la evaluación de impacto. Así que si ustedes están en una entidad pública, quizá no les pidan una evaluación de impacto, porque además la evaluación de impacto a veces no le gusta a los políticos. ¿De qué le sirve a un político contratar a un contratista que haga una evaluación de impacto solo para que le diga que el proyecto que él hizo no tuvo impacto? ¿Sí? Ellos prefieren mostrar resultados. Uy, mire, este programa benefició a tantas personas, pero no mostrar el impacto. Eso a veces no les conviene. Por favor, ustedes no vayan a contentarse, a conformarse simplemente con mostrar resultados. Ustedes, ojalá, por el bien de las finanzas del país, por el bien de todos los colombianos, propongan el hacer una evaluación de impacto en los proyectos que realicen. Es mucho más común hacer evaluación de impacto en Colombia en proyectos, en organismos internacionales. Los organismos internacionales, como vienen por fondos que uno puede trazar desde Japón, Alemania, Estados Unidos y demás, ellos sí piden evaluación de impacto. A nivel nacional, en el DNP, también en grandes proyectos se hace evaluación de impacto. También en el sector privado, porque obviamente ellos quieren saber si están invirtiendo bien la plática, ¿no? Porque tienen ánimo de lucro, suelen hacer evaluación de impacto. Pero en el sector público territorial muchas veces no. De nuevo, propongan. Si ya el jefe les dice no, eso no conviene, porque él sabe que el político que de turno, el alcalde, va a decir que no, pues ustedes dicen, bueno, está bien, entiendo, pero qué bueno que ustedes sean el ejemplo que esté proponiendo este tipo de cosas técnicas que necesitamos para lograr el desarrollo. Veamos otro tipo de métodos. Está también el diseño de discontinuidad de regresión. Este se utiliza para aprovechar los criterios de selección en programas y proyectos y con ello sacar un grupo de control. ¿En qué consiste? Consiste en comparar al grupo que no participó con personas que no participaron porque por poco no cumplían con los requisitos para participar en términos de edad, ingresos u otros similares. Y el promedio de los grupos que cuando se hace el análisis, por lo general estadísticamente es similar en todos los aspectos. Veámoslo con un ejemplo. Yo voy a hacer de nuevo esa política pública o ese proyecto de inclusión laboral de los jóvenes. ¿Cómo puedo yo sacar un grupo de control? Yo digo que todos los jóvenes que podían participar eran los jóvenes que ya previamente estaban inscritos en una base de datos de jóvenes por el empleo de la alcaldía y se sacó ese proyecto y se dijo, en este proyecto particular de este programa que es más grande, pueden participar solamente jóvenes desde los 18 hasta los 25 años. Entonces ahí tenemos, en ese grupo de 18 a 25 años, nuestra población que va a estar en el proyecto. Y los otros no, los otros siguen en el programa, pero no en ese proyecto. Un programa está compuesto por muchos proyectos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo la evaluación de impacto de ese proyecto particular? Yo puedo decir, voy a coger un grupo del proyecto, ¿no? Voy a coger, por ejemplo, a las personas que están de 24 a 25 años y voy a compararlas con un grupo de control de personas que no participaron en este proyecto, pero de las cuales yo tengo información. Por ejemplo, voy a coger a los jóvenes, ¿no? Que tienen 26 a 27 años. Estoy ahí aprovechando esos criterios de selección de ciertos proyectos y la diferencia estadística entre ese grupo de 24 a 25 y de 26 a 27 es mínima, ¿sí? Estadísticamente hablando son muy similares.
Entonces yo aprovecho esta información que tengo y comparo al grupo A que participó con el grupo de control B que no participó, y la diferencia entre los dos grupos se va a llamar el estimativo de RDD, o el estimativo del diseño de discontinuidad por regresión, que en últimas es el mismo impacto. Veamos esto con con un ejemplo concreto. De hecho, en el caso de Colombia, esto fue algo que se hizo en Colombia. Se hizo con ingreso solidario. Ingreso Solidario fue un programa que se impulsó desde el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social en el gobierno de Duque ante la pandemia, para ayudar a los colombianos afectados más por la pandemia. Fueron beneficiados muchas personas, muchos hogares, pero obviamente al ser un programa tan gigantesco con tantos millones de por medio, surge la pregunta, bueno, ¿esto sí tuvo impacto? ¿Cómo medir, por ejemplo, el impacto de este programa? Eso fue lo que se preguntaron en el DNP, y la respuesta es: vamos a utilizar el diseño de discontinuidad de regresión. Bueno, ¿cómo entonces medir el impacto utilizando ese diseño de discontinuidad de regresión? Lo que hicieron en el DNP fue bien estratégico, y lo hicieron con el apoyo del Banco Mundial. Ellos dijeron: vamos a aprovechar el hecho de que para estar en ingreso solidario se tiene que estar en el SISBEN. El criterio de selección era la calificación del SISBEN. Entonces se aprovechó que había una alta comparabilidad entre los hogares elegibles que estaban justo por abajo del punto de corte determinado por el SISBEN, contra aquellos no elegibles que se encontraban justo por encima. El SISBEN tiene diversas categorías, cada categoría tiene un puntaje, y se dijo con ingreso solidario: los que están en esta categoría con este puntaje participan, los que están en el SISBEN con esta otra categoría para arriba no participan, no van a verse beneficiados. Se aprovechó eso y luego los investigadores seleccionaron una muestra representativa de los hogares para encuestarlos alrededor del punto de corte del programa. Es decir, cogieron una muestra de los que no participaron, de los que estaban arriba, que no habían participado en el programa, y también cogieron una muestra de las personas que sí participaron en el programa. Todas de nuevo pertenecen al SISBEN, lo único es que por ese punto de corte unas participaron y otras no, y cogieron a las personas que estaban más cerca de ese punto diferencial. Digamos hipotéticamente que para yo estar en el SISBEN tenía, para ser beneficiario de ingreso solidario, tenía que estar, el punto de corte era la categoría, por decir cualquier cosa, A2. Pues cogía a los que estaban en A1 y los comparaba con los que estaban en A3, siendo el punto de quiebre el A2. Se encuestaron en ese caso, de esta investigación que se hizo, 1.797 hogares elegibles para ingreso solidario y 1.766 hogares que no fueron elegibles en ingreso solidario, pero de nuevo que estadísticamente eran muy similares, para un total de 3.563 encuestas. Y con eso se hizo el impacto, el análisis de impacto. Estos fueron los resultados del impacto. No me voy a detener en todos los hallazgos, pero veamos por ejemplo el primero. En la cuestión de ingresos dice: se garantizó que los hogares mantuvieran un nivel básico de ingresos, en especial los más golpeados por la pandemia. Eso fue lo que se evidenció cuando se comparó a esos dos grupos, que los que sí fueron beneficiados aumentaron la probabilidad de reportar ingresos versus los que no participaron. Lo mismo ocurrió a nivel del mercado laboral, en el análisis comparado, o no, mentiras, aquí dice: no desincentivó la participación en el mercado laboral. Una de las críticas, ya me acuerdo, de que le hicieron a ingreso solidario, es que si el Estado les daba plata a las personas en cierta calificación del SISBEN, ya no iban a trabajar. Entonces se hizo este análisis y se determinó que la participación en el mercado laboral era similar en ambos grupos. Los que fueron elegidos y los que no fueron elegidos igual siguieron trabajando. Así que ese cuentico de que si le ayudamos a las personas con subsidios dejan de trabajar, por lo menos en el caso de ingreso solidario, fue comprobado como falso. Eso no ocurre. Las personas beneficiadas con ingreso solidario siguieron trabajando. Ese fue un análisis del impacto de ingreso solidario. También dice que en temas de seguridad alimentaria se incrementó el consumo de alimentos en los hogares que perdieron sus ingresos laborales por la crisis, pero no de manera generalizada. Es decir, en temas de seguridad alimentaria
hubo algunos impactos en algunos casos, pero de nuevo no generalizado. Y bueno, para terminar, veamos esta educación rápidamente. Dice que aumentó el tiempo que los niños dedicaban a actividades escolares y el gasto en educación, pero no mejoraron las medidas de violencia doméstica ni de salud mental en los hogares. Hubo un impacto en ciertos aspectos, no hubo impacto en otros aspectos. Bueno, este fue el análisis que se hizo de Ingreso Solidario, que fue un programa de renta universal de nuestro país. Bueno, veamos ahora otro método. Son bastantes métodos, ya está quedando largo el video, pero bueno, hay que entender estas cosas. Está el método de la diferencia por la diferencia, diff and diff. Este método implica comparar los datos de un grupo de actores A que fue expuesto a una regulación o a una política y otro grupo B que no fue expuesto o que aún no ha sido expuesto a una política o a una reglamentación. En otras palabras, se requiere tener datos de ambos grupos antes y después de la implementación de la regulación o de una política particular, y luego se compara la información de ambos grupos, y la diferencia entre los dos se llama el estimativo diff-in-diff del efecto que tiene la regulación, que en últimas va a ser el impacto, ¿no? El impacto. Veamos esto con un ejemplo. Si nos vamos a un caso concreto de una regulación que se crea en la DIAN para prevenir que las empresas realicen sus pagos tributarios de manera tardía, una pregunta pues es, bueno, ¿es esta regulación efectiva o no? ¿Está teniendo impacto o no? ¿Cómo saber si esa regulación tiene un impacto positivo o no utilizando el método de la diferencia entre la diferencia? Bueno, una opción sería comparar el antes y después de todas las empresas, pero no se puede hacer, ya que esto sería algo engañoso, ¿no? Habría un sesgo de selección. Puede ser, por ejemplo, que aumenten o disminuyan los pagos como consecuencia de la regulación por otros factores, no necesariamente por la regulación como tal. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Uno puede decir, mire que esta regulación primero entró en vigencia en este sector de empresas, de este sector económico. Primero se empezó a aplicar en empresas, por ejemplo, de este municipio, y miren que pasados 2 meses la oficina de la DIAN de este otro municipio empezó a implementar esa regulación también. Pasó un tiempo entre un grupo de empresas y otro grupo de empresas. Yo puedo utilizar eso para crear un grupo de control. Yo puedo comparar a el grupo de empresas A en el pasado con el grupo de empresas B en el pasado, siendo el grupo A un grupo que sí fue afectado por la regulación porque en su territorio la oficina de la DIAN empezó a implementar su regulación en enero, pero en el caso del grupo B, la regulación entró a ser implementada por la oficina de la DIAN no sé, en junio, cualquier otro mes que no sea enero. Ahí yo tengo ya mi grupo de comparación. Y yo luego comparo el antes y el después también del grupo A y el grupo B. Eso es lo que me permite este diff and diff, ¿no? En otras palabras, uno diría que el método de diff and diff también nos puede ayudar muchas veces a crear esas estrategias alternativas, ¿no? Estadísticas para determinar si una política pública funciona. Por ejemplo, si ustedes están en Bogotá, van a implementar una política pública de atención a las mujeres. Por lo general, estas políticas públicas empiezan a ser implementadas en las localidades no al mismo tiempo, sino de manera distinta en el tiempo. Así que bueno, esa distribución en el tiempo puede ayudarnos a crear, estadísticamente hablando, un grupo eventualmente de control, ¿no? Bueno, esta sería entonces el método del diff and diff. Son muchos los métodos adicionales que hay. Ya no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todos ellos, ¿no? Pero de nuevo, la invitación es a que aprovechen todos estos métodos microeconómicos que hay en la literatura para medir si en los proyectos de desarrollo que ustedes lideren o que ustedes implementen en el futuro en el sector público, privado, internacional o en el sector terciario de las fundaciones tienen impacto. De nuevo, la medición de impacto fundamental para el desarrollo.